Buen día, estimados estudiantes. Este es el video número 1 de la semana 6 de la materia mecanismos y vamos a ver lo que conocemos como eh, centro instantáneo. Ok, centro instantáneo. Vamos a ver por aquí. Ok, vamos a llevarnos esta para acá. Vale. Bueno, vamos a ver qué es esto del análisis del el centro instantáneo. ¿Sale? Centro instantáneo de rotación en el movimiento plano. Bueno, vamos a considerar, nosotros ya vimos movimiento plano general, vimos movimiento de rotación, vimos movimiento de traslación. Vamos a considerar el movimiento plano general de una placa, una partícula como la que está ahí en la pantalla. ¿Ok? Ahora bien, se intenta demostrar que en cualquier instante dado la velocidad de las diversas partículas de la placa es la misma como si la placa girara alrededor de cierto eje perpendicular a su plano, el cual se conoce como eje de rotación instantáneo. Este eje interseca el plano de la placa en el punto C denominado centro instantáneo de rotación de la placa. Ahorita vamos a definir eso, ¿ok? En primer lugar, nosotros sabemos que si tenemos un elemento, supongamos que tenemos nosotros un elemento aquí, imaginémoslo, nosotros en el movimiento de plano general escogíamos a, de forma arbitraria, escogíamos cuál era el movimiento de traslación y cuál iba a ser el movimiento de rotación, o sea, el eje de giro, de forma arbitraria, ¿ok? La que nos convenía, ¿ok? Y pues nosotros hacíamos referencia, por ejemplo, si nosotros decíamos que la de arriba era de traslación, entonces esta era de traslación y esa también tenía la misma magnitud, o cualquier otra partícula que hubiera tenía la misma magnitud de la de acá arriba, ¿no? Decíamos. Y en el siguiente le sumábamos el de rotación. Si escogíamos este como el de traslación, entonces el de rotación era este, iba a tener una velocidad angular y iba a tener una velocidad relativa. Ok, velocidad relativa de A sobre B, ¿no? Supongamos que aquí está B y aquí está A. Y así obteníamos. Entonces la suma de la velocidad que estaba aquí en este punto era la suma de esta velocidad más esta velocidad, ¿no? Así la obteníamos nosotros. Teníamos velocidad angular, etcétera. Ahora bien, si nosotros tenemos, por ejemplo, es lo que tenemos aquí en esta placa. En una partícula A nosotros tenemos una velocidad lineal, BA, y tenemos una velocidad angular, en dado que si esa velocidad A tiene cierto valor, todas las demás partículas que estuvieran aquí tienen el mismo valor. Ok, tienen el mismo valor, el valor de traslación, velocidad lineal. Y igualmente la velocidad angular. Ahora, si en cierto caso esta velocidad A fuera cero, entonces todos los puntos o todas las partículas que estén sobre el objeto van a tener también una velocidad cero. ¿Ok? Y la velocidad angular también va a ser cero. Ahora, nosotros vamos a poder hacer, ¿ok? Nosotros vamos a poder hacer que todas estas partículas ya no giren en torno al punto A, sino a un punto externo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, nosotros vamos a agarrar y vamos a poner aquí eh, una línea perpendicular a la partícula, a la velocidad A, y vamos a extenderlo y va a tener el punto o sí, el centro de giro C. Y ahí es donde vamos a tener nosotros la velocidad angular. ¿Ok? Y vamos a tener una distancia, que esta distancia va a ser el radio, ¿ok? Que nosotros conocemos que la velocidad en A va a ser el radio en A por la velocidad angular, ¿ok? Pero aquí nosotros tenemos que eh, el radio o esta distancia del punto de giro va a ser la relación que hay entre la velocidad angular y la velocidad lineal entre la velocidad angular. Entonces, sustituyendo esto, RW va a ser igual a B sobre W, que es lo mismo que esto se multiplica por W, porque esto es el radio. ¿Ok? Se multiplica por W, entonces queda que la velocidad en A es igual a RW y llegamos a la misma. Entonces estamos encontrando exactamente lo mismo que hemos estado usando la anterior vez. ¿Ok? Pero siempre y cuando sea perpendicular a esta distancia. Y esto dice, por lo tanto, en cuanto a lo que se refiere a las velocidades de la placa, parecen girar ahora alrededor del centro instantáneo C.
en el instante considerado, ya no en otro lado, sino en un instante o en un punto separado C. Ahora, la posición del centro instantáneo puede definirse de otras dos formas. Supongamos que nosotros tenemos estos dos ejemplos. El primer ejemplo tenemos dos partículas que van hacia diferentes partes, ¿ok? Con diferentes magnitudes. Ahora, yo voy a hacer una línea perpendicular en A, la voy a extender, y voy a hacer otra línea perpendicular y voy a intersecar ambas líneas. Y este punto de intersección va a ser mi punto o mi centro instantáneo de rotación. ¿Ok? Ese va a ser mi centro instantáneo de rotación. Por lo tanto, esa es una de las maneras. Otra de las formas, otra de las formas es conociendo el valor de del vector o de la velocidad BA y de la velocidad BE. Yo voy a trazar una línea de acción AB, ¿ok? Y voy a trazar una línea de acción que toque las dos puntas, siempre y cuando conociendo el tamaño del vector. Y voy a extenderlas. En el punto de unión, ese caso va a ser el valor de el punto de intersección. Este lo hicimos de esta manera, ¿ok? Como si lo hiciéramos de esta manera para que salga lo mismo. ¿Sale? Ahora bien, ¿qué pasa si los dos vectores o las dos velocidades miden lo mismo? Supongamos que nosotros tenemos aquí una, un vector, una velocidad. Supongamos que tenemos de esta manera una velocidad con una magnitud y tenemos otra velocidad con la misma magnitud. Vamos a suponer que este es A y este es AB. Voy a extender la línea, voy a hacer un segmento AB, siempre perpendicular. Y ahora voy a agarrar esta línea que mide lo mismo y la voy a extender. Estas dos líneas, al ser el mismo tamaño, van a ser paralelas, por lo tanto, nunca se van a encontrar. ¿Ok? Entonces, el centro instantáneo C estaría a una distancia infinita. No lo podríamos nosotros encontrar si son del mismo tamaño, la misma magnitud, las dos velocidades. ¿Ok? Y la velocidad angular sería cero en estos casos. Ahora, para complementar esto, nosotros tenemos aquí un ejemplo, ¿ok? Que tenemos dos movimientos, un movimiento en plano general de un pistón, o bueno, de dos elementos que el B sube y baja y el A se vuelve de forma horizontal. Nosotros la forma anterior escogíamos un punto de giro que podría ser A o podría ser B y el otro era de traslación. En este caso no lo vamos a considerar así. Lo que nos dice el método es hacer una línea perpendicular en A y una línea perpendicular en B. En el punto de intersección va a ser nuestro centro instantáneo de giro. Ok, nuestro centro instantáneo de giro. Ahí es donde los dos objetos van a estar girando. Ok, van a estar girando con respecto o en torno al punto C. Ahora bien, si se conoce la magnitud de la velocidad A, la magnitud de la velocidad angular de la varilla puede obtenerse mediante diciendo como que la velocidad angular va a ser igual a la velocidad en A sobre AC, que esto lo obtenemos de que la velocidad A va a ser igual al radio AC por la velocidad angular. Solamente lo despejamos, donde esto de aquí va a ser el radio o el tamaño de la varilla. Ok, el tamaño de la varilla, pues lo tenemos de esta manera. Pero ahora esto se va a llamar BAL coseno de mi ángulo. ¿Por qué? Porque yo sé que si tengo el coseno de este ángulo, el coseno es adyacente, que el adyacente sería esta parte, ¿ok? Que sería esta parte y esto sería la hipotenusa, ¿ok? Donde nosotros vamos a poder decir que sería adyacente, sería la velocidad v sobre, en este caso, la longitud. Por lo que yo puedo decir que si hacemos aquí, miren, esta es
la velocidad en A y esta va a ser la velocidad en B. Por lo tanto, esto es la velocidad en B. ¿Sale? Esa es la velocidad B, entonces sería una relación que va a haber. En lugar de poner velocidad en B, yo voy a decir que la velocidad en B va a ser igual a la longitud por el coseno del ángulo. Y lo pongo en esta manera y quedaría la fórmula. La magnitud de la velocidad en B se puede obtener mediante utilizando el tamaño de BC, o sea, la distancia que está aquí, que sería la velocidad en A, por decirlo de una manera, por la velocidad angular, que la BC sería la longitud, seno del ángulo, BA, longitud coseno del ángulo. ¿Ok? Por lo tanto, BB va a ser igual a BA, tangente del ángulo. Y esta sería la fórmula que vamos nosotros a estar utilizando. Nosotros tenemos que advertir que solo las velocidades absolutas intervienen en el cálculo. Velocidades absolutas, ¿ok? El centro instantáneo de la placa en movimiento, el plano se localiza en la placa o fuera de la misma. Si ocurriera lo primero, o sea, que estuviera en la placa, la partícula C, que coincide con el centro instantáneo en un instante dado, T debe tener la velocidad 0 en ese instante. Sin embargo, debe notarse que el centro de rotación instantáneo solo es válido en un instante determinado, o sea, en un momento únicamente. Por eso, centro instantáneo. De tal modo, la partícula C de la placa que coincide con el centro instantáneo en el tiempo C, T generalmente no coincidirá con el centro instantáneo en un tiempo diferente, porque se va a mover. ¿Ok? El punto C, si el punto C se encuentra dentro de una partícula en un tiempo dado, si esto se moviera para acá, entonces esto es tiempo más una diferencia de tiempo, por lo tanto no va a ser el mismo punto C, va a estar en otra posición. ¿Ok? Si bien su velocidad es 0 en el tiempo C, probablemente sea diferente de 0 en el tiempo t más delta t. Lo anterior significa que en general la partícula C no tiene aceleración cero y por lo tanto que la aceleración de las diversas partículas de la placa no pueden determinarse como si la placa estuviera girando alrededor de cero. Conforme avanza el movimiento de la placa, el centro instantáneo se mueve en el espacio. Sin embargo, se señaló que las posiciones del centro instantáneo describe una curva en el espacio llamado centro espacial. Y aquí está. Esto es lo que me dice. Esto es el centro espacial. ¿Ok? Ahora bien, y va a haber otra curva en la placa que va a ser llamada centroda corporal. Es posible demostrar que en cualquier instante estas dos curvas son tangentes en el punto C y que cuando la placa se mueve, la centroda corporal rodará sobre la centroda espacial. Y esto es la teoría, lo que nos dicen los autores sobre el centro instantáneo. En el siguiente video vamos a hacer unos ejercicios. Nos vemos en el segundo.